Sé que el Espíritu Santo intercede por nosotros, ¿verdad? Se me olvidó algún hermanito o hermanita, perdóneme, hermano. Pero usted pudo orar por usted. Bueno, vaya a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Estamos estudiando este libro tan interesante, tan lleno de doctrina, hermano, y tan poderoso. Y la semana pasada hablamos, ¿verdad? Que nosotros estábamos, ¿en quién? ¿En quién estábamos? ¿En quién estábamos, hermano? No se acuerda. Bueno, vaya conmigo. Allí a Romanos capítulo 6, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, ayúdeme, ¿qué dice? En Cristo Jesús hemos sido ¿qué? Bautizados. Entonces, ¿en quién estábamos? En Cristo, ¿verdad? Hablamos la semana pasada que estábamos ¿en quién? En Cristo. Y luego dice el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con él, salud, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente ¿con quién, hermano? Con él, para que en el cuerpo del pecado para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más a quién, hermano. ¿Se acuerda que hablamos que teníamos esta carta nos decía que primero debemos de saber? Y aquí podemos ver dos veces que la Biblia nos dice en el versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo? Y luego el versículo 6 dice, sabiendo esto, vuelve a decir, quiero que sepas primero. La palabra del Señor o Dios mismo quiere que usted sepa primero. No quiere que haga primero. Quiere que sepa por qué es salvo, por qué vino Cristo, por qué Él quiere morar en usted, por qué estamos en este mundo y con qué propósito. Él quiere que usted sepa. Y dijimos la semana pasada acerca de que usted y yo en el versículo 13, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y dijimos lo que significaba. Si usted quiere leerlo en su libro, en la Biblia, léalo. Número 1, dijimos, bautizados en su muerte, Romanos 6:3. Dijimos número 2, bautizados en su sepultura, Romanos 6:4. Fuimos bautizados en su resurrección, Romanos 6:4 y 5. Número 4, bautizados en su cuerpo. Y eso fue en 1 Corintios 12:13. Y eso es lo que hablamos. Usted y yo cuando aceptamos a Cristo. Y no estamos hablando del bautismo, escuche hermano, ritual que hacemos. Cuando nosotros se va a bautizar algo, es un rito que hacemos, un ritual. Y tiene un propósito eso. Mucha gente piensa y viene a la iglesia, es que me tengo que bautizar para ser salvo. No, hermano, no tiene que bautizarse para ser salvo. Dijimos que para ser salvo necesita reconocer sus pecados, arrepentirse de ellos y la necesidad de un Salvador, y entonces será bautizado por Cristo. Entonces, ese es el bautismo de Cristo. Y eso nomás se lleva una sola vez. Dijimos que hay iglesias, hay personas que dicen que necesitan ser bautizados y todos los días se bautizan en el Señor. El bautismo, hermano, es una vez y para siempre. Igual el bautismo ritual es solamente una vez y para siempre. No tiene que estarse bautizando cada vez. La historia de Cristo nos dice que de modo que su muerte es nuestra ¿qué? Muerte. Su sepultura es mi sepultura. Su resurrección es mi resurrección. Su acepción es mi acepción. Porque estamos en quién, hermano?
en Cristo. Mire, vaya conmigo, hermano, Efesios, para que vea y entienda eso. Efesios capítulo 1, versículo 20. Creo que no he orado, pero ahorita vamos a orar. Efesios capítulo 1, versículo 20. ¿Ya está ahí? La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Versículo 21. Sobre todo principado y autoridad, el poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Está hablando que Dios lo resucitó, el poder de Dios lo resucitó, pero también a usted y a mí nos va a resucitar. Mire lo que dice el capítulo 2, versículo 6. Y juntamente con Él, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Lo que quiere decir es esto, hermano, que cuando usted y yo estamos identificados, que somos cristianos y que aceptamos a Cristo y que Cristo murió y fue sepultado y resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre. Lo mismo usted y yo, cuando aceptamos a Cristo, dice que morimos en Cristo. Y como un ritual, como una muestra de eso, hermano, es cuando usted se bautiza y obedece y dice, muero para Cristo. En el bautismo ritual que hacemos, para que ante testimonio de varias personas, usted está confesando que ha muerto para el mundo y ahora está resucitando para vivir una nueva vida en Cristo y que un día usted va a ser resucitado después de morir, porque tenemos que morir y estaremos en el cielo. Dice la Biblia en el versículo 6, dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Usted y yo ya estamos sentados ahí. Ya tenemos un lugar. El cristiano está tan estrechamente identificado en Cristo con esto. Es por eso que el cristiano debe de tener nueva vida. Cuando ha aceptado a Cristo y ha sido bautizado por el Espíritu Santo, le va a ayudar para tener una nueva vida. El Señor Jesucristo pudo decirle a Pablo lo mismo. Cuando usted y yo estamos identificados con Cristo, hermano, usted y yo nos hacemos miembros del cuerpo de Cristo. Están identificados. Y usted va conmigo al libro de Hechos, por favor, versículo 9, capítulo 9, versículo 4. Versículo 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús pudo decirle a Pablo, hermano de Tarso, ¿por qué me persigues? Porque era el cuerpo, era la iglesia al que estaba persiguiendo. Estaba la iglesia tan en Cristo, hermano, que ellos predicaban el evangelio y Pablo era enemigo de los hijos del evangelio o de los cristianos, que él buscaba matarlos. Y cuando Cristo le dice, Pablo, Pablo, o Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Estaba diciendo, hey, estos que tú estás persiguiendo, ellos y yo, somos uno. Somos lo mismo. Tú persigues a la iglesia, me estás persiguiendo a mí. ¿Por qué? Porque ellos estaban en Cristo. Así usted y yo. Cuando estamos en Cristo y nos pasa algo, hermano, nos duele a todos. Porque estamos en Cristo. Somos una unidad. Somos del cuerpo de Cristo. El bautismo en agua, hermano, es una figura de la gloriosa relación que el creyente tiene con Dios, con Cristo. Es solamente una figura de lo que usted y yo somos cuando nos bautizamos en agua. Una figura de lo que es Cristo con nosotros. Número 1. Porque en Cristo usted y yo, hermano, nos identificamos en su muerte.
Cuando usted y yo decidimos aceptar a Cristo, decidimos, hermano, morir para el mundo. Ya no vivir en lo que hacíamos antes. Y sepultar todos aquellos deseos que tenemos usted y yo en la carne, sepultarlos y resucitar para vivir para Él. Mire lo que dice en Romanos 6. Romanos 6, por favor. Romanos 6, versículo 3. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en qué? En su muerte. Porque somos, dice, sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en qué? En nueva vida. En nueva vida. Cuando usted y yo nos bautizamos, hermano, en agua, es la figura, el hecho de que usted y yo morimos con Él y resucitamos con Él. Cuando Cristo murió en un cuerpo como usted y yo, de carne y hueso, cuerpo pecador. Cuando dice el Señor, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es porque Cristo está en usted y usted puede vencer el pecado como cuando Cristo estuvo aquí en la tierra después de que resucitó. Y Él en carne lo logró y después vino la figura, la muestra de que usted lo puede hacer también en Cristo Jesús, vencer el pecado. Y es entonces de modo que cuando usted y yo hacemos el ritual del bautismo, es la figura del hecho de que usted y yo morimos, hermano, para el mundo, y morimos con Él y resucitamos en Él. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 2, por favor. Gálatas 2. Es la figura, el bautismo del ritual en el agua, es la figura del hecho de que yo muero con Él y resucito con Él. Mire lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo. ¿En dónde, hermano? En mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando usted y yo entendemos, hermano, que aceptamos a Cristo y sabemos que Él murió por nosotros, nosotros también entonces decidimos recibir a Cristo, decidimos morir junto con Él y decidimos resucitar, pero en una nueva vida, en una nueva persona, para hacer morir los efectos de este cuerpo. Porque ya entendió, dice, quiero que sepas que tú lo puedes hacer. Dios quiere que con todo el razonamiento usted y yo lo entendamos. Número 2, hermano. Porque estoy en Cristo, yo soy una nueva criatura. Porque yo estoy en Cristo, soy una nueva criatura. Vaya a 2 Corintios, por favor. Capítulo 5. Versículo 14. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14. ¿Ya está ahí? Dice el versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, ni aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está, ¿en quién? En Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas, ¿qué? Nuevas. Quiere decir, hermano, que cuando la persona se bautiza, la persona dice, de ahora en adelante yo muero para el mundo y resucito
Con Cristo muero como Cristo murió y ahora resucito como Cristo resucitó, pero como una nueva criatura. Una nueva criatura. Eso es lo que es la figura del bautismo en agua. Es un ritual que hacemos. No es malo. Tenemos muchos rituales. Llegamos aquí a la iglesia y empezamos a cantar. ¿Verdad? Eso es un ritual que estamos haciendo. Número 3, hermano. Por cuanto estoy en Cristo, yo soy miembro del cuerpo de Cristo. Pero antes de continuar, déjeme de leerles unos 2 versículos más. Vaya a Efesios 2, por favor. Efesios 2, versículo 10. Regresándome un poquito a que soy una nueva criatura, Cuando yo me bautizo es la figura de que tengo una nueva vida y un nuevo andar. Versículo 10, mire lo que dice la Biblia. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ella. Ahora que somos nuevas criaturas, hermano, que hemos nacido de nuevo y que hemos sido bautizados en Cristo y somos bautizados en el ritual del bautismo en sangre, en carne, en agua, perdón. Ahora tenemos un nuevo andar. Somos unas criaturas nuevas y Dios ha preparado cosas para andar. Por ejemplo, Dios preparó esta iglesia para que usted viniera y anduviera en las cosas nuevas de que Dios ha preparado para esta iglesia. Usted anda ahora en esas cosas que Dios preparó de antemano para que usted y yo andemos. Romanos capítulo 6, versículo 4. Dice así: porque somos sepultura juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en, ¿qué dice, hermano? Así debemos de andar. Cuando ya aceptamos a Cristo y sabemos que Él murió por nosotros, dice que tenemos que morir junto con Él, tenemos que sepultar el pecado y tenemos que resucitar en nueva vida. Por eso escuchamos ese versículo que dice: por sus frutos, ¿los qué? Conoceréis. Porque andan en cosas nuevas, en cosas que antes no practicaban. ¿Está conmigo? Vaya ahí mismo en Efesios, por favor. Y me estoy extendiendo un poquito. Efesios 2. Efesios 2. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos, ¿qué dice? Desobediencia. Quiere decir ahora usted y yo, hermano, con la figura del bautismo físico que se hace un ritual, estamos usted y yo teniendo nueva vida y nuevo andar que Dios ha preparado. Dije número 3. Por cuanto en Cristo yo soy miembro de un cuerpo de Cristo, del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Vaya a 2 de Corintios, a 1 de Corintios, por favor. 1 de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos, ¿qué dice? Bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo ¿qué? No hay ningún espíritu diferente. El único espíritu que recibimos es el Espíritu de Dios, y el único bautismo que todos reciben, escuche, todos aquellos que reciben a Cristo, hermano, es el bautismo de Cristo. Cuando aceptó a Cristo. No hay que te voy a bautizar con el Espíritu, el bautismo. No, ya se bautizó una vez cuando recibió a Cristo y hizo el ritual cuando lo hizo en el agua, un ritual, nomás asegurándose, mostrando a las demás personas que usted ya está dispuesto a morir. Así es que, número 1, por cuanto estoy en Cristo, yo he sido identificado con Él en su muerte. Número 2, por cuanto estoy en Cristo, soy una nueva criatura. Número 3, por cuanto estoy en Cristo, soy un nuevo, un miembro de su cuerpo, o sea, la iglesia. La iglesia.
Cuando Cristo vino, hermano, Él vino a morir por la iglesia. No vino a morir por denominación, vino a morir por una iglesia. Y esa iglesia es la que adquirió con su sangre. Cuando yo me bautizo, hermano, usted se bautiza, alguna persona se bautiza en agua, da testimonio de que ahora en adelante es miembro del cuerpo de Cristo y está identificado con una asamblea, o sea, una iglesia local de creyentes. Hace unas semanas, la semana pasada o antepasada, se bautizó Priscila, se bautizó Michelle, se bautizó Sammy. Semana pasada se bautizaron los hermanos Eric y Kenia. Cuando la persona se bautiza en una iglesia como esta, una de las constituciones de esta iglesia es cada persona que se bautiza en esta iglesia, primero se garantiza que haya aceptado a Cristo, que está dispuesto a morir para el mundo y que está dispuesto a sepultar su pasado y empezar una nueva vida ahora en Cristo, y decide sin obligación, sin que nadie lo empuje, bautizarse, porque ya ha sido bautizado en Cristo, decide bautizarse en agua. Esa persona inmediatamente, escuche lo que voy a decir, deme su vista, porque esto es bien importante. Es bien importante. Se hace miembro de la iglesia local. Como iglesia local, le corresponde a usted como cuerpo de Cristo. Como usted tiene sus manos, tiene sus dedos, tiene su pelo, tiene sus ojos, tiene sus piernas, tiene todo su cuerpo para que el cuerpo sea sustentado. Este dedo me ayuda para hacer ciertas cosas y sea sustentado, sea ayudado. Estas piernas me llevan para trabajar. Estas manos me ayudan para hacer las cosas. Esta boca me ayuda para alimentarme. Cada persona que se hace miembro del cuerpo de Cristo tiene que hacer una función para hacer que el cuerpo de Cristo siga adelante. Se hace miembro de la iglesia. Cuando es miembro de la iglesia, tiene que sustentar la iglesia con su presencia. Dar un buen testimonio que pertenece a la iglesia de Cristo, que está en Cristo y que es una nueva criatura. Tiene que testificar a otros, como dice la Biblia, me seréis testigos de qué, de que estoy en Cristo, que soy una nueva persona. O sea, tiene que evangelizar, hablarle a otros. Otra cosa que tiene que hacer, un cuerpo como el mío y el suyo, hermano, si no se alimenta y si no se le dan los nutrientes necesarios, puede dejar de crecer y hasta morir. Como miembros de la iglesia de Cristo, como esta, y que estamos ahora en Cristo, usted tiene la obligación de crecer ante los ojos de Dios. Mire lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, por favor, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. El último versículo. Es la obligación que tiene que hacer el que está en Cristo. El que ha entendido que ha muerto en cuerpo con Cristo y que ahora está sepultado sus pecados, pero que ha resucitado y ahora está en Cristo y va a andar como nueva criatura en cosas que Dios ha preparado de antemano. Y una de ellas es la iglesia. Es el cuerpo de Cristo. Y ahora que estamos en Cristo debemos de crecer. Mire lo que dice el versículo 18. Antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Eso quiere decir, hermano, que usted tiene que leer la Biblia ahora que está en Cristo. Eso quiere decir que ahora tiene que consagrar su vida a Cristo, en Cristo. Tiene que orar. Tiene que vivir de una manera diferente, como en Cristo, cómo era Cristo, cómo se comportaba Cristo. Y la Biblia nos enseña cómo era nuestro Salvador. Y también tiene que sustentarla económicamente. Se hace miembro de la iglesia de Cristo y tiene que sustentarla económicamente. Jesucristo pagaba los impuestos. Y una vez le preguntaban, bueno, tu Señor paga los impuestos. Y dije, a ver, enséñame la moneda. Y le enseñaron una moneda y ¿qué insignia es esta? Es César. A César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Usted como nuevo miembro que ahora se bautizó, usted tiene el deber en el cuerpo de Cristo de sustentarla económicamente, con diezmos, ofrendas y todo lo que se requiera.
Eso es estar en Cristo, en el cuerpo de Cristo. Número 4. Por cuanto estoy en Cristo, yo tengo perdón de pecados. De modo que cuando yo me bautizo, hermano, en el agua, simboliza, hermano, que he sido lavado de los pecados. Simboliza únicamente. Pero el día que Cristo murió por nosotros y resucitó, Él murió por nuestros pecados. Y cuando nosotros nos bautizamos en agua, hermano, hacemos la figura y simbolismo de que fuimos lavados de los pecados. Fuimos lavados. Vaya conmigo allí en Efesios 1, por favor. Porque estamos en Cristo. Efesios 1, por favor. Versículo 7. ¿Ya está ahí? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de quién. O sea, quiere decir el perdón de los pecados, la limpieza del pecado. Usted y yo recibimos cuando Cristo murió. Usted y yo. Mire lo que dice Hechos capítulo 2, por favor. Hechos capítulo 2. Hechos 2, 38. 2:38. Pedro les dijo, estaba la iglesia aquí, la iglesia naciente, y se estaban añadiendo muchos y estaban siendo bautizados en el Espíritu. Y mire lo que les dijo Pedro, versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, ¿en qué, hermano? En el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados, y recibiréis el don de quién. No le dijo, hey, bautízate en el agua, métete en el agua. Y no dijo eso, bautízate, dice, en el nombre de Cristo. O sea, decirle, Señor, te pido que me perdones todos mis pecados, me arrepiento de todos ellos y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Te lo pido todo esto en tu precioso nombre, en el nombre de Cristo. En ese momento, hermano, esa persona es bautizada en Cristo y es perdonado todos sus pecados. ¿Está conmigo, hermano? Voy a volver a leer ese versículo. Pero les dijo, arrepentíos y bautícese. No dijo, te voy a bautizar. No dijo Pedro, te voy a bautizar. Dijo, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y le dijo, y recibiréis el don de ¿quién? Del Espíritu Santo. Ese es el bautismo de Cristo. Vaya conmigo al capítulo 22. Ahora es capítulo 22 de Hechos. Ahora hablando Pablo. Versículo 16. Hablando Pablo, defendiéndose él, porque estaba siendo acusado. ¿Ya está ahí? Y él estaba dando testimonio a alguien aquí, y dice que llegó Ananías y le habló, y voy a leer del versículo 11 en adelante. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces un llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestro Padre te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Y mire lo que dice el versículo 16. Y ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, ¿y qué? Y bautízate, y lava tus pecados, invocando ¿qué, hermano? ¿Y quién era ese nombre? Jesucristo. Toda la persona que confiesa al Señor Jesucristo, todo, que sabe que es el único que le puede perdonar sus pecados, y que es el único que puede salvarlo,
En el momento que lo confiesa a Cristo como su único y suficiente Salvador, esa persona es bautizada en Cristo. Y sus pecados son ¿qué? Perdonados. Así. Esa persona muriera en ese momento, hermano, se va al cielo. Por eso cuando ese hombre estaba colgado en la cruz, estaban los dos hombres, uno a un lado y otro a otro lado, y Cristo en medio. Y uno le dijo, si tú eres Dios, bájate de ahí, bájanos a nosotros. Y el otro dijo, hey, tú y yo merecemos esto, pero él no. Y dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy conmigo estarás en el paraíso. Porque ese hombre reconoció sus pecados, se arrepintió y dijo, ya me voy a morir. Y el único que me puede salvar eres tú. Acuérdate de mí. Y el Señor lo salvó. Si usted hizo esa confesión, usted está limpiado de pecado, hermano, ante los ojos de Dios. Usted tiene el bautismo de Cristo y solamente hizo testimonio de que usted ya está lavado de pecados cuando fue bautizado. Número 5. Por cuanto estoy en Cristo, ya no estoy bajo condenación. Ya nada nos puede separar del amor de Cristo, dice Romanos. Y vaya otra vez a Romanos, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 1. Por cuanto estoy en Cristo, ya no estoy bajo condenación. Mire lo que dice el capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿quién? ¿Qué necesitaba uno para tener el Espíritu Santo? Ser bautizado en Cristo. O sea, confesar a Cristo, aceptar a Cristo, y en ese momento queda lleno del Espíritu Santo, entonces usted ya no tiene condenación. ¿Está conmigo, hermano? Ya nada lo puede condenar, nada lo puede separar del amor de Dios, hermano. Usted ya va al cielo. Vaya conmigo ahí en el capítulo 8 mismo, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada podrá separarme del amor de Dios, que es ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿En quién, hermano? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 3, por favor. Decía número 5, ahora que estoy en Cristo, ya no estoy bajo condenación. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Ahora que estoy en Cristo, ya no hay ninguna condenación para mí. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de quién, hermano. Ahora que estoy en Cristo, hermano, ya no, nada, ninguna conciencia, ya nada me puede acusar. Yo ya estoy libre, ya estoy bautizado, hermano. Escuche, mucha gente pregunta, ya hasta aquí llegamos. Mucha gente pregunta, ¿y si no me bautizo, pastor, me voy a ir al infierno? Usted ya está bautizado. Al momento que recibió a Cristo, usted quedó bautizado en Cristo. El bautizo del ritual, ese no salva. Ese es una figura, es un simbolismo únicamente. El bautismo que importa es cuando usted acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador. Mucha gente, no me quiero morir sin antes bautizarme. El sacerdote venga y bautice a mi niño que se va a morir. O a mi esposo, yo nunca me bauticé. Eso es un simbolismo únicamente. Eso es un ritual. Pero la persona que si se arrepiente de sus pecados, acepta a Cristo
esa persona inmediatamente es bautizada. ¿En quién? En Cristo. Está tremendo esto, ¿no? Tremendo. Mucha gente anda confundida, haciendo rituales, pensando con los rituales se va a salvar. El único que puede salvar es Cristo. Dice la Biblia en Juan 14:6, y aquí termino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y quién, hermano? Si no es por en Cristo. Mire, nuestra iglesia es una buena iglesia. Tiene buenos hermanos. Tiene un pastor que, pues más o menos. Pero estando en Cristo, yo voy al cielo. Amén, hermano. Hay mucha gente que anda haciendo rituales y piensa que porque hace los rituales ya va a ir al cielo. No, hermano. Mientras esté en Cristo, esa persona ya fue bautizada. Su nombre está escrito en el libro de la vida. Se va a tocar la trompeta y va al cielo. Amén, hermano. Aunque no haya bautizado jamás. Pero lo que es la figura, el ritual del bautismo físico, de meterse en el agua, me da a conocer en quién estoy. Que estoy en Cristo. Porque estoy en Cristo, número uno, dije, porque estoy en Cristo, me identifico en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. O sea que puedo decir, yo voy a morir para el mundo y ahora voy a vivir para Cristo. Puede decirlo. Número dos, porque estoy en Cristo, soy una nueva criatura. Ahora estoy seguro que soy nueva criatura. Aunque el mundo me pueda acusar, es un ladrón, ese era ratero, pero ahora en Cristo soy una nueva criatura. Amén. Número tres, porque estoy en Cristo, soy miembro del cuerpo de Cristo. Ahora pertenezco a una iglesia local. Cada persona que acepta a Cristo, hermano, y se le invita a la iglesia y esa persona está en Cristo, tiene que ir a esa iglesia que le hablaron y serse miembro de esa iglesia, bautizarse y hacerse miembro y añadirse a la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Mucha gente que no está en Cristo, que nomás lo confesó, está en una confesión de boca únicamente. Si está en Cristo, hermano, el Espíritu Santo le va a redarguir, te tienes que congregar, te tienes que bautizar, tienes que ser nueva criatura, tienes que andar como Cristo, que Él murió y resucitó. La Biblia dice que tú tienes nueva criatura, tienes que empezar de nuevo. Número 4, porque estoy en Cristo, tengo perdón de todos los pecados. ¿Quién me acusará? Nadie más. Ya estoy limpio de todo pecado, voy al cielo. Porque Él murió por mis pecados. Amén, hermano. Y número 5, porque estoy en Cristo, no tengo ni estoy bajo condenación. Amén, hermano. Y nada me puede separar del amor de Cristo. Nada. Amén. Que Dios nos ayude, hermano, a vivir, escuche lo que voy a decir, en Cristo. No, yo en bautista, no, en Cristo. Lo que vivo de ahora en adelante, decía Pablo, lo vivo en Cristo Jesús. Todo para Él. Todo sea para la honra y gloria de Él. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu preciosa palabra, Señor, que nos enseña todo lo que ha sucedido en nuestras vidas por tu sacrificio, por tu muerte, sepultura y resurrección. Ahora somos nuevas criaturas, ahora tenemos el poder del Espíritu Santo, somos bautizados en Cristo, ahora pertenecemos al cuerpo de Cristo que es la iglesia. Ahora nadie me puede condenar, ahora ya estoy limpio de todo pecado y voy a tu presencia. Allá en los lugares celestiales tienes un lugar para mí. Te lo agradezco. Te ruego que me ayudes, Señor, a vivir en Cristo. Lo pido todo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.